Preferencias con despacho. Para este segmento se acordó un único debate con 20 minutos de exposición por bloque más 2 minutos de exposición por diputado. Son los despachos 437 del 21 de la Comisión de Planeamiento Urbano, despacho de mayoría, ley, modifícase la normativa urbanística aplicable al conjunto Costa Salguero-Punta Carrasco, despacho de minoría, archivo. Tiene una observación de las diputadas Bieli y Cámpora. Despacho 436 del 21, Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto. Despacho de mayoría, ley, apruébase el convenio urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma IRSA, despacho de minoría, archivo. Es una ley de segunda lectura. Tiene una observación de la diputada Neira. Despacho 435 del 21, Comisión de Planeamiento Urbano y de Presupuesto. Despacho de mayoría, ley, aprobación de convenios urbanísticos. Despacho de minoría, resolución, archivo. Es una ley de segunda lectura. Y despacho 438 del 21, Comisión de Planeamiento Urbano, despacho de mayoría, créase el régimen especial de regularización de construcciones y obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido al Código de la Edificación y al Código Urbanístico. Despacho de minoría, archivo. Es una ley de segunda lectura. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, señor presidente. Me voy a concentrar en mi discurso básicamente en el que creo yo que es el tema que más polémica ha despertado, que más debate hay, que es Costa Salguero. Igual los dictámenes que estamos tratando, o por lo menos el dictamen de Costa Salguero, lo que muestra de alguna manera es cómo funciona cuando hay una mirada distinta de la realidad, la polaridad acérrima e irracional de, no quiero decir de la tan mentada grieta, pero esta polaridad que es irracional y que desvirtúa lo que muchas veces, más allá de que la verdad es una construcción que a veces reúne muchas subjetividades, hay cosas que parece que son objetivas, que son datos de la realidad, y este debate irracional a veces no permite reconocer eso. Estamos frente a una estrategia que es una suma de pequeñas mentiras, falacias o inexactitudes, si ustedes quieren, que la suma de todo eso genera una gran mentira, una falsedad, algo que no es cierto, y que distorsiona la realidad, distorsiona la discusión en la opinión pública. Obviamente hay sectores del periodismo que se pliegan a eso o lo espiralizan, ¿no? O lo polarizan cada vez más. Entonces uno se ve obligado a hablar de las razones por las cuales apoya un proyecto, por ejemplo, de esta naturaleza, pero también siente la necesidad de desmontar o de tratar de desmontar estos argumentos y estas sumas de mentiras y de falacias que construyen una noticia, para decirlo en español, una noticia falsa, ¿no? Señor presidente, sé que lo saben la mayoría de los diputados y las diputadas, pero uno también habla para la versión taquigráfica. Costa Salguero y Punta Carrasco son dos predios que están recostados sobre el borde ribereño de la Costanera Norte. Suman entre los dos, voy a hablar de números redondos, no tan precisos, aproximadamente 29 hectáreas. Punta Carrasco, que no tiene el nombre de esta ley porque efectivamente la ley que estamos tratando hace hincapié o prioriza sobre el sector, el predio de Costa Salguero. Punta Carrasco, le decía, tiene concesiones prorrogadas, no tiene una ley que le permita vender tierras, sus concesiones, insisto, son prorrogadas, son bastante eclécticas y dispares. En cambio, Costa Salguero tiene una concesión de hace 30 años, llevada adelante y concretada por el gobierno justicialista de ese momento, creo que era el gobierno de Menem, y no recuerdo quién era el intendente, no sé si era Grosso, no sé quién era, o Domínguez.
Pero ese predio, que en algún momento fue un balneario, durante un corto tiempo de la década del 40 y del 50, ya no se usaba y tenía un ingreso, mejor dicho, no se podía ingresar, no había acceso al río, ya 15 años antes de lo que hizo el gobierno de Menem. La dictadura prohibió bañarse allí, alegando que las aguas estaban contaminadas, y además no solo fue en la Reserva Ecológica Sur, sino que ahí también fueron escombros de las tristemente célebres obras de Cacciatore en la dictadura. Quiere decir que, viendo el promedio de edad de esta legislatura, que es una legislatura con un promedio de edad joven, salvo algunas excepciones, mucho antes de que nacieran algunos diputados y diputadas, ya no había acceso al río en ese lugar, ¿no? Entonces, la concesión termina ahora y la solución y la propuesta acerca de qué hacer con ese espacio por parte del gobierno buscó una serie de objetivos, entiendo yo, a través de este proyecto. En primer lugar, que la implementación proyectual de la idea del gobierno quede plasmada a través de un proyecto surgido de un concurso exitoso, donde se presentaron más de 70 iniciativas, obviamente ganó una, la que se hizo famosa saliendo en los diarios, y que fue organizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y por la Sociedad Central de Arquitectos. El segundo punto del proyecto es que se crea una zona afectada de Costa Salguero, cuya superficie es de 18.5 hectáreas, el total. Se crea un parque de 14.3 hectáreas que, sumadas a las 7.7 hectáreas de urbanización parque de Punta Carrasco, le estoy restando 3.5 hectáreas que ya están concesionadas, suma, cuando finalmente tome cuerpo todo este proyecto, un parque nuevo para la ciudad de 22 hectáreas. Si es solo Costa Salguero, es 14.3, con Punta Carrasco son 22 hectáreas. El tercer objetivo, o el tercer eje del proyecto, es que se dispone la venta del total de 29.7 hectáreas totales, 4.1 hectáreas, y se las rezonifica para que puedan allí haber viviendas, oficinas, hoteles o un hotel y comercios. Habría que agregar allí que a la propuesta surgida del concurso, en la línea donde estarían las nuevas concesiones y alguna edificación del Estado de la ciudad, va a haber edificios vinculados a educación, a cultura, de hecho, un centro para la promoción de la música joven, que es un proyecto de ley de mi autoría, que fue aprobado por esta legislatura para completar la mixtura de usos. Tiene el objetivo además de completar la línea del borde costero con una rambla que comienza en el Parque de los Niños y termina por primera vez de 4.2 kilómetros cuando comienza el puerto norte, o sea, el puerto más moderno o más nuevo que tiene la ciudad. Es un proyecto que va a significar ingresos para la ciudad, que como siempre el gobierno los va a invertir en otras obras de infraestructura en distintos lugares de la ciudad. Y esto en un contexto recesivo del mundo, del continente, de la Argentina, de la ciudad, en donde es imposible eludir, porque estamos frente a una gran crisis de la economía de mercado en todo el mundo. Es obvio que va a generar inversiones, es obvio que va a generar puestos de trabajo en su construcción y luego puestos registrados para la hotelería, para las oficinas, ¿no? Y para los comercios. Y el proyecto ratifica, ese es otro objetivo, ratifica la dirección de la estrategia de desarrollo urbano de esta ciudad basada en la mixtura de usos para que haya
acceso al parque, pero sobre todo permanencia y uso del parque. A partir de llevar la ciudad a esa zona que hoy está aislada de la ciudad. Es una filosofía. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, hay distintas escuelas, se puede discutir, ¿no? Pero este es un enfoque, el enfoque del gobierno de la ciudad. Yo coincido con ese enfoque. Estamos llevando infraestructura, estamos llevando equipamientos y estamos llevando usos múltiples. Esto es Costa Salguero. Este es el proyecto que estamos tratando hoy. Pero yo quiero ahora hablar de las cuestiones que tienen que ver con las mentiras que se han montado sobre este tema. Voy a la primera. Se ha dicho que este iba a ser un barrio náutico, o que es un barrio náutico. Ningún barrio náutico. Un barrio náutico es una urbanización acuática. A ver, yo creo que hasta un chico de 5 años se da cuenta. Sí, hay embarcaderos, hay muelles, hay desvío de agua o del río o del mar para que ingrese a un espejo o a una laguna artificial, circulan los botes, los yates, no sé, los veleros. Eso es un parque acuático. Eso es una urbanización acuática o un barrio náutico. Gracias, diputada. Por ahí pensaron, porque algunos no están acostumbrados a ver mapas, que esa línea recta que hay entre Costa Salguero y Punta Carrasco, la vieron muy recta y dijeron, esto es un embarcadero. No, esa es la desembocadura del entubamiento del arroyo Ugarteche. ¿Cómo se va a hacer un embarcadero ahí? Ahora, si ustedes quieren saber lo que es un barrio náutico, tienen que averiguarlo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que les gusta a ustedes hacer muchas comparaciones de la mancha de tierra comparada en hectáreas que se vendió en la ciudad de Buenos Aires, yo les voy a dar un ejemplo que es bien gráfico, impactante. En la provincia de Buenos Aires, en estos 25 años, se construyeron de barrios privados cerrados, country para algunos, 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de esos countries, dentro de esos barrios cerrados, están los barrios náuticos. Si quieren averiguar bien cómo son los barrios náuticos, pregúntenle a la 4ª persona de la sucesión presidencial del presidente Alberto Fernández. Él le va a poder explicar cómo funcionan los barrios náuticos. ¿No? El río Luján se desvía, los barquitos pasan, entran, hay gente que tiene mucha plata y dejan los barcos amarrados en los amarraderos privados. Esos son barrios náuticos. 881 barrios cerrados en el gran ejemplo de urbanismo progresista, igualitario, nacional y popular. En la provincia que gobiernan desde hace 28 años. A ver si le van a echar la culpa a Vidal, que gobernó 4 años y construyó 881 barrios cerrados. Entonces, si quieren ir a averiguar qué es un barrio náutico, en vez de repetirlo, incluso legisladores y legisladoras que están mintiendo, es una fake news, es una mentira, no es un barrio náutico. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, se habla del famoso negocio inmobiliario y de la privatización del espacio público. A mí me llama poderosamente la atención que fuerzas políticas que han llevado candidatos moderados, ¿no? Que han sacado una cantidad de votos respetables, como por ejemplo el caso de Matías Lames, pueden, representándolo a él o a Santoro o al que sea el próximo candidato, tener una visión tan infantilista de izquierda. Yo creo que ni siquiera la izquierda dura tiene esta postura. Es decir, ustedes no conocen de inversiones, no conocen de empresarios, no conocen de desarrollo inmobiliario. ¿Cómo una fuerza política con vocación de gobernar esta ciudad, y es legítimo que tengan esa aspiración, no saben que las economías de las ciudades giran alrededor del comercio, de los servicios? Algunas tienen la suerte de poder utilizar algún expertise, por ejemplo, ciudades educativas, estudiantiles, sobre todo el turismo, pero ninguna preside del desarrollo inmobiliario.
privado-público, público, si quieren Pyongyang, con el tataranieto de Kim Il-sung, no me interesa, privados, con Epstein, con el que sea. Pero las ciudades, la economía de las ciudades gira alrededor de eso. ¿Cómo lo van a negar? ¿Cómo van a convertir el desarrollo inmobiliario en el negocio inmobiliario, después en la estafa inmobiliaria, después en la inmobiliaria neoliberal? Es una locura. Y aparte, nunca yendo a la justicia, nunca diciendo, tenemos este caso, lo hemos detectado, ¿por qué no lo hacen? Háganlo. Entonces instalan una supuesta verdad que no es verdad, que es una mentira. Además, a mí me llama la atención que el kirchnerismo, que basó todo su gobierno, sobre todo en el primer gobierno de Cristina y sobre todo en el de Néstor, en la reactivación económica. Vos escuchabas hablar al compañero comunista Heller, y no lo digo macarteando porque yo soy socialista, pero diciendo, nosotros primero crecemos y después distribuimos, cosa que alguien de izquierda no dice. Pero él decía, bueno, porque estaba muy imbuido de la filosofía de Néstor y Cristina, que había que generar puestos de trabajo. Miren, Cristina, véanlo en los videos de YouTube, en el discurso de Cristina cuando explicó y fundamentó el proyecto de la isla de Marchi y una clase acerca de la colaboración público-privada, del rol de los desarrolladores inmobiliarios, de las constructoras, decía, esto va a generar trabajo. Bueno, este es un proyecto más humilde que el de Cristina, es un parque de son edificaciones en 4 hectáreas y un parque que va a sumar, que es necesario para la ciudad. No se puede comparar con un monstruo de 300 metros que ese sí va a guiar bien los vientos de la ciudad, como planteaba el diputado, a la entrada del Riachuelo. Ese sí que era un modelo sustentable, que no tenía nada que ver, ¿me entendés? Porque era el polo audiovisual, no iba a haber privados ahí, no, si lo dice Cristina. ¿Y cómo niegan esto ahora? Nos dicen, nos tapan el río, nos tapan el río, la visual del río. Quiero aclarar algunas cosas, que fue por ese lado el diputado Barreto Avenia, que yo reconozco, como muchos diputados y diputadas, es un diputado muy estudioso. A algunos les gustará lo que dice, lo que no dice, pero es un diputado estudioso. La costa del río la costa de la Ciudad de Buenos Aires que da el Río de la Plata es un poco menos de lo que él dijo, es entre 14 y 15 kilómetros, pero bueno, más o menos aproximado. Lo primero que él tiene que decir de esa parte roja es que 5 kilómetros están tapados por el puerto, que es una macrocefalia y un problema histórico del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de los militares. Esto es un monstruo que se creó de la generación del 80 con el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque la suma del Puerto Huergo, de Puerto Madero, del Puerto Sur y del Puerto Norte es una mancha que se extendió justo en la parte céntrica de la ciudad hacia los costados y tapó parte del acceso a la costa del río. Y después, algunos dirigentes, y las dictaduras sobre todo, no tuvieron mejor idea que construir el aeroparque justo atrás del Parque 3 de Febrero y del Parque Japonés. Con lo cual se hizo inalcanzable la costa del río. Inalcanzable. Cruzada por vericuetos, por calles, por transversales. Tenés que estar evadiendo los autos que van rápido, los camiones que cargan y descargan en el puerto. El puerto generó esto. En parte, por errores políticos, incluso hay que revisarlo como ciudad autónoma, coordinando con el gobierno nacional, cuál es el rol del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de otro tema. Ahora, esto, si, para tener una imagen de totalidad del río, había que retroceder a algún gaucho, a algún paisano, a alguien que esté tirado, a donde hoy a donde está la Casa Rosada, que antes estaba el fuerte, y que estaría mordiéndose una hojita, pensando algún poema. Entonces él veía todo el río, ¿no? Veía después más adelante la aduana con el muelle y veía barrancas, pantanos, verde que se metía dentro del río. Es la única época en que eso sucedió. Hasta la década del 40, igual, la ciudad y los porteños y porteñas fueron amigables con el río.
Pero en la medida en que creció el puerto y la mancha se extendió, la contaminación hizo que las playas fueran dejadas de lado. Esta es la historia de lo lejano que está el río de la gente, el borde del río, la orilla del río de la gente. Ahora, muy bien, yo pienso que se están haciendo muchas cosas, no solo estos últimos 15 años de gobierno, antes también. Los porteños, yo ahí no comparto el pesimismo de Barroeta Beña. Yo creo que se está avanzando y mucho. Hoy, con todas las obras que se hicieron, estamos en condiciones de recuperar toda la costanera norte de 4.2 kilómetros. ¿Por qué? Porque si vos arrancás del Parque de los Niños, ¿sí? Luego pasás por un lugar que es semiabierto, en donde hay clubes y hay un embarcadero, pero hay vista al río, después pasás por la reserva ecológica de la ciudad universitaria, luego continúa sin solución de continuidad, y todo de corrido, en una hermosa rambla que hay, pasás por el hermoso Parque de la Memoria, después bajás por Rafael Obligado, ¿sí? Vas a pasar por los carritos de la costanera y vas a ir llegando a la rambla hermosa que está quedando con obras del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad que dan al frente del aeroparque, con la hermosa plazoleta seca que se hizo para poder sostener la estatua de Colón, y después seguís caminando. Y lo que falta para llegar al Puerto Norte es precisamente Punta Carrasco y Costa Salguero. Ese es uno de los objetivos de este proyecto, ¿no? Entonces nos dicen, nosotros no vemos el río. En ninguna ciudad que es costera, sea río o mar, vos no tenés plenitud en donde tu vista nunca es interrumpida por algún edificio. Ni en Barcelona, que se hizo a nuevo, siempre hay algo, hay un restaurante, hay un edificio, siempre se garantiza que haya una rambla, ¿sí? Y el edificio quede atrás, en muchos casos. En otros casos no, se tapa. ¿Pero dónde? ¿Qué que la vista no va a poder soportar 4 manzanas de 29 metros abiertas por calle cuando se puede entrar por los costados y por el camino de Sirga que va a tener 50 metros al costado del proyecto? ¿Qué disparate es ese? Ni siquiera la ciudad de Balnearia. Vos vas caminando por la Plaza Colón en Mar del Plata. Si vas para la derecha, vas a tener el monstruo del Hotel Provincial. Si vas para otro lado tenés el casino. Pasás con un auto, ves al casino. No me tapen el mar, rompan el casino. No existe eso. Es una cosa ridícula. Entonces eso, nos sacan la vista al río. Se está recuperando la vista al río. Nos dicen el acceso. ¿Qué quieren del acceso? ¿Qué quieren? Estamos tratando de construir un parque con ciudad adentro, con multiplicidad de usos, con mixtura de usos. Porque la gente ahí ¿saben qué gente va? La gente que tiene auto, ¿sí? Deja el auto en algún lugar, corre o tiene una bicicleta. El que va a ver a veces con su hijo, como hago yo, cómo despegan los aviones y pone la sillita ahí, ¿no? Y ya te empiezan a pasar los años cuando te sentás en la sillita, ¿no? Pero bueno, ve los aviones, la gente que va a pescar, pero nadie se queda en esos lugares. Lo que nosotros queremos es que la gente se quede en esos lugares. Se quede. Hay corrientes urbanísticas que plantean esto. Podés estar a favor o en contra, pero existen. Y tienen su valor, y tienen su lógica. No sé a qué se refiere. Queremos acceso al río, pero si ya lo estás teniendo y vas a tener más. ¿Qué querés? ¿Que te construyamos trampolines? Cada 50 metros así puedes hacer un clavado en el río. No se sabe bien qué es. No se sabe bien qué es cuando se habla de accesibilidad al río. El acceso no lo tenemos ahora al río. Y como dicen muchos políticos, para simplificarlo, nada. Lo que está pasando es que antes teníamos un adefesio con el cual no podíamos entrar, al cual no podíamos entrar, o se entraba para eventos en Costa Salguero o en Punta Carrasco, fiestas, actividades políticas, etcétera, 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 y ahora va a quedar esa parte de la ciudad mucho mejor, mucho mejor. Y nos vamos a ver algunos colegas con hijos paseando por ahí. Y nos vamos a reír, no nos vamos a burlar nadie de nadie, porque esto le pasó a la ciudad muchas veces.
Yo recuerdo el debate hace 20 años, crucificando a Constantini con el Malva. La discusión de si ahí faltaba una plaza más grande o la plaza que finalmente quedó. Fíjense qué disparate nos íbamos a perder el Malva. El Malva, uno de los mejores museos, no de Latinoamérica, de América. Revisen las versiones taquigráficas, son muy divertidas. Cuestionábamos la bicisenda. Yo, Roy Cortina, yo las cuestionaba. Miren qué salame. Yo las cuestionaba. Cuestionábamos el Metrobús. Acá se pensó que Macri se iba a llevar a la casa los árboles y que no iban a quedar más árboles porque se ve que Macri tenía algún parentesco con el nieto de Kim Il-sung. Entonces no quería árboles. Resulta que ahora el Metrobús tiene más verde que antes. Y si se da un milagro, ojalá que no, pero bueno, ellos tienen el derecho de que... Fíjense si Santoro es jefe de gobierno algún día o Lamens. No lo pueden tocar el Metrobús. No hay manera de tocarlo. No sé después cuánta gente va a ir a firmar, la audiencia pública, pero va a generar un mal humor terrible que los consultores de ustedes le van a decir, no toques el Metrobús. Pero los árboles fuiste un salame. Nadie se llevó ningún árbol. Déjalo al Metrobús. Esta es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que pensar, y con esto voy terminando, presidente, que los parques y los espacios públicos verdes de la época histórica de las grandes ciudades, en la Belle Époque de 1870 a 1914 o más todavía, son parques que las grandes ciudades, como nosotros cuidamos el Parque 3 de Febrero, son producto de una época. Eran de difícil acceso, no existía el Libertador con autos yendo a 60 kilómetros por hora, no estaba el Starbucks enfrente, no había edificios, nada. El que iba ahí era la clase media alta o la clase alta. Iba la señora con su vestido largo, con el ¿cómo se llama? Con el paraguas para cuidarse del sol, el señor con el bastón, con la galera. Eso a las 6 de la tarde cerraba, era una boca de lobo. ¿Sí? Entonces, si vos no planificás espacios verdes con mixtura de usos, te los mete la propia dinámica de la ciudad. Dejó de ser el Parque 3 de Febrero un espacio verde indispensable, sabiendo que salís del 3 de Febrero y lo primero que haces es meterte en el cemento caliente de Libertador, porque no existía Libertador cuando se hizo. Ni existía la línea de edificios que son mucho más altos que los de 29 metros que se quieren hacer en Costa Salguero. Ni tampoco el tren que pasa por el Parque 3 de Febrero. Ni les cuento que en las arcadas en donde pasa el tren arriba, esa que es todo edificio de ladrillo, ahora hay bares, comida fast food o para tomar algún té, alguna Coca-Cola, que concesionó el gobierno anterior y mantuvo y perfeccionó Ahí la mixtura de usos es importante, ¿no? Ahí la mixtura de usos no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los parques tienen que estar vinculados a las ciudades, a menos que sea un bosque, a menos que tenga un tamaño muy grande o que ya esté en el cinturón externo de la ciudad. Hoy nosotros necesitamos que la gente acceda, pero más que nada permanezca. Porque yo ya sé que sirven, y todos sabemos que sirven para combatir el cambio climático, pero queremos que combatan el cambio climático con la gente adentro, porque eso hace a la salud psicofísica de la gente. Hoy, muchos parques emblemáticos del mundo se vacían a una hora determinada, o por miedo a la inseguridad, o porque vos vas al Tiergarten de Berlín a las 7 de la tarde, por más que te digan que hay una legión de policías prusianos, vos no entrás a las 7 de la tarde en invierno. No entrás porque es un bosque. El Central Park lo resolvió de otra manera, tiene montones de cosas adentro, para que se dejen contar historias de asesinatos, de hombres lobos, de no sé, cualquier barbaridad. Esto es lo que está pasando con los grandes parques. La ciudad de Buenos Aires, claro que tiene déficit, pero estamos en el buen camino, señor presidente. Necesitamos accesibilidad medida en tiempo de no más de 10, 15 minutos para que todos los vecinos y todas las vecinas
puedan acceder a ese tipo de parques. Es verdad lo que se plantea de Santa Rita, y a mí no me van a correr por izquierda porque yo viví 2 años en Santa Rita. Santa Rita necesita un parque, necesita una plaza, media cuadra, un cuarto de cuadra, una cuadra, pero bueno, es una tarea, es un objetivo que se debe dar a este gobierno. Pero digo, abrir un parque de 22 hectáreas contra el río, en donde lo que ponés son 3 o 4 policías, ¿sí? Y un lugar donde comprar un pancho, una coca, un choripán, eso no te garantiza que se genere un polo de atracción. Nosotros lo que necesitamos es que los parques atraigan, que la gente quiera ir. Si la gente quiere ir, miren, yo les voy a dar un ejemplo, que yo por experiencia propia, hay muchos que tienen hijos chiquitos. ¿Ustedes saben lo que significa generar un factor de atracción? Los parques maravillosos de juegos de niños que empiezan a florecer en todos los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, únicos en el mundo, únicos en el mundo. No tenés posibilidad de decirle a tu hijo, no voy a ir a la plaza, porque ya se sabe de memoria que en una hay un robot, en otra hay un barco, y aparte hecho con materiales apropiados para que los chicos no se... Eso significa que la gente concurre a los espacios verdes, porque hay un factor de atracción que tracciona. Entonces, no discutamos desde la chicana, sinceramente, cuando esto esté terminado, aparte en la ciudad, yo no tengo vergüenza de decirlo, para ahí el Frente de Todos no cree en esto, pero yo creo que atrás de Cristina, atrás de Alberto, hay gente que uno podrá estar de acuerdo o no con ellos, pero es gente que ha gobernado y gobierna. Sabe que se necesita inversiones, que se necesita dinero, que se necesita poder reactivar la economía, generar empleo. ¿Cómo uno va a estar en contra de un parque y de lo que estamos nosotros proponiendo de rezonificar eso? ¿Cuál es el crimen de la venta de la tierra? Porque como dice un funcionario que tiene razón, el problema a veces no es tanto la venta de la tierra, sino qué es lo que se hace con lo que se vende. Y la verdad que nosotros hemos demostrado que con parte de lo que se ha recaudado por venta de tierra se han hecho obras que han transformado la ciudad. Y lo saben ustedes. La conexión por primera vez en la historia de muchos barrios por el tema de los bajos niveles. ¿Eso con qué plata se hizo? ¿Con qué dinero se hizo? Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos. Y no nos hagamos los cancheros con el tema del cambio climático. Con esto sí termino, presidente. Sinceramente, el problema del cambio climático, presidente, tiene que ver con avanzar una economía descarbonizada. Y la economía descarbonizada, ¿sí?, que por eso es reconocida la ciudad en todos los foros de todos los colores políticos, la ciudad de Buenos Aires, por los efectos de mitigación, no de adaptación. Todas las ciudades están atrasadas en materia de adaptación, pero avanzan mucho en materia de mitigación. Tiene que ver con la producción energética, tiene que ver con el transporte y tiene que ver con la sostenibilidad y el reciclado de la basura. Todas cosas que la ciudad está avanzada. Es una de las primeras ciudades de América que tiene toda iluminación LED. O no discutimos acá bicisendas. O cuando se hace un metrobús, ¿a quién se está priorizando? ¿Al parque automotor individual, personal o al transporte público? Sí, ya sé, me van a decir, necesitamos los subtes. Bueno, fenómeno, se está avanzando con los subtes como se puede. Es mucha más guita, es mucha más guita. Encima el gobierno nacional nos saca guita, nos saca presupuesto. Cuando votamos, señor presidente, la peatonalización del casco céntrico, había gente que estaba en contra. No hay una medida más anticlimática que esa. Porque la principal emisión de dióxido de carbono en el mundo es por el transporte. Es por el transporte. Miren, y con esto sí termino. Los árboles de la ciudad de Madrid son 250.000 aproximadamente. La ciudad de Buenos Aires tiene 431.000 árboles y se votó una ley para que en 5 años, una ley de mi autoría, para que en 5 años gradualmente se planten 100.000 más. Estoy hablando de capitales europeas. Son todas vivas las capitales europeas. Dicen, París tiene 13 metros cuadrados
de espacio verde. Claro, son unos vivos bárbaros, porque cuentan el bosque de Vincennes y el bosque de Boulogne. Nosotros no tenemos ningún bosque, tenemos a La Matanza, tenemos a Morón, tenemos a Vicente López, no hay bosques. Y Madrid cuenta la casa de campo. Pero si vos caminás por esas ciudades, lo único que ves es cemento y unos arbolitos finitos así. No, nosotros tenemos 30%, señor presidente, y usted ha estudiado estos temas, 30% de sombra arbórea en la ciudad de Buenos Aires. No menospreciemos lo que hace esta ciudad en materia de cambio climático. Bueno, presidente, por estas razones vamos a apoyar este proyecto y también, yo dije que iba a priorizar hablar de este tema, también vamos a acompañar las otras iniciativas que se están sometiendo a votación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.